Buenos días, mi grupo está conformado por Axel de la Torres, Cristian Martínez y mi persona, Miriam Hermoso. Somos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre los sistemas administradores de bases de datos. Sistemas administradores de bases de datos son sistemas que contienen un computador que maneja una serie de archivos. Se usa para permitir a los usuarios acceder a la base de datos para construir funciones. Sus funciones están basadas en la definición y creación de la base de datos, donde la información es recopilada y almacenada. Evolución. Comienza en los años 40 con los lenguajes COBOL y Fortran, que hoy en día aún siguen vigentes. A partir de 1964 se crea el nuevo concepto de la administración de datos. En 1965 se origina el IDS, con el concepto de modelos de datos de red. En 1967 surge el primer lenguaje de programación orientada a objetos, el cual lo toman como propuesta para la simulación de actividades. En los años 80 surgen los productores de los DBMS relacionales, es decir, los RDMS, que lo son Oracle, Informix e Ingres, entre otros. En 1991 surge la ODMG, es decir, el grupo de manejadores de base de datos. En 1992 surge la última versión de los DBMS, objeto relacional, es decir, los ORDBMS. En los años 80 surgen los productores de los DBMS relacionales, es decir, los RDMS, que lo son el Oracle, Informix e Ingres, entre otros. En 1991 surge la ODMG, es decir, los grupos de objetos manejadores de bases de datos. En 1992 surge la última versión de los DBMS, objeto relacional, es decir, los ORDBMS, esquema de un DBMS. Para saber lo que es un esquema, primero hay que saber el concepto de base de datos. Base de datos es una colección organizada de datos interrelacionados entre sí. Y el DBMS es un sistema que trabaja sobre las bases de datos y ayuda a los usuarios a administrar la base de datos de acuerdo a las necesidades. El DBMS proporciona al usuario comandos para ayudarlo a realizar tareas teniendo que hacer programación de bajo nivel. Para el DBMS existen dos interdependencias de datos fundamentales, las cuales no son la interdependencia física y la lógica. Lenguaje del DBMS. Existen dos fundamentales. Es el lenguaje de definición de datos que por sus siglas en inglés sería DDL. Este lenguaje identifica las descripciones de los esquemas y almacena descripciones del catálogo. Lenguaje de definición de almacenamiento. En este caso sería SDL. Este lenguaje identifica y especifica el esquema interno que corresponde a la base de datos almacenada. Buenos días, mi nombre es Cristian Martínez. Le voy a hablar sobre el modelo relacional desarrollado por FCOG de IBM. En 1970 representó un avance sensacional tanto para los usuarios como para los patrocinadores. Haciendo una analogía, el modelo relacional produjo una base de datos de transmisión automática que reemplazó a la base de datos de transmisión estándar que las procedieron. Su simplicidad conceptual prepara el camino para una genuina revolución en el campo de la base de datos. En 1970 el trabajo de Koch fue considerado ingenioso pero poco práctico. La simplicidad del modelo relacional se consiguió a expensas de computadoras más costosas. Las computadoras carecían de poder para ejecutar el modelo relacional. El modelo de red. El modelo de red de base de datos fue creado para representar relaciones de datos complejas, más eficientes del modelo jerárquico que podía, para mejorar el desempeño de la base de datos y para imponer un estándar de base de datos. La carencia de estándar de base de datos ponía en aprieto a los programadores y a los diseñadores de aplicaciones porque diseñaban bases de datos y aplicaciones menos portátiles. El modelo jerárquico. A mediados de los años 60, IBM se reunió con North American Rockwell para ampliar la capacidad del QAM y reemplazó el almacenamiento de cinta de computadora por un disco de computadora más actualizado.
el cual permitió la introducción de sistemas más complejos. Los resultados del esfuerzo conjunto Rockwell-IBM se llegó a conocer como Sistema de Administración de la Información, IMS, por sus siglas en inglés. Dado el poder de desarrollo y comercialización del IBM, el IMS llegó a ser el sistema de base de datos jerárquico para computadoras mainframe, líder mundial en los años 70 y a principios de los años 80. Transacciones. Una transacción puede ser una simple función, seleccionar para generar una tabla contenida o estar compuesta de una serie de secuencias de comandos actualizar relacionadas. Una transacción es una unidad lógica de trabajo que debe ser totalmente completada o abortada. No se aceptan dos intermedios. En otras palabras, una transacción de varios componentes, como las ventas previamente mencionadas, debe ser parcialmente completada. Yo le voy a hablar sobre los modelos de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos, algo en donde se guarda la información, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general se refiere al algoritmo y conceptos matemáticos. Modelo de objetos. El modelo de objetos está basado en el modelo de objetos de OMG y lo extiende añadiendo algunos componentes como por ejemplo las relaciones para soportar las necesidades específicas de la base de datos. Para los OODB no ha existido un único modelo de datos análogos al modelo relacional difundido por el Dr. Cox, sino que cada autor ha adoptado un modelo diferente, el modelo orientado a objetos OODM, que aquí se representa, tiene mucho en común con los modelos de datos relacionales, OER. También tiene algunas diferencias fundamentales, como el resumen siguiente, que está diseñado para ofrecer algunas comparaciones detalladas que aclaran las características de OODM que se representen en este apartado. Modelo de datos basado en registros. Los modelos lógicos basados en registros se utilizan para escribir los datos en los modelos conceptuales y físicos. A diferencia de los modelos lógicos basados en objetos, se usan para especificar las estructuras lógicas, objetos, se usan para especificar la estructura lógica de los BD y para proporcionar las descripciones a nivel más alto de la implementación. Los modelos basados en registros se llaman así porque la BD está estructurada en registros de forma fija, de varios tipos. Cada tipo de registro define un número fijo de campos o atributos y cada campo normalmente es longitud fija. La estructura más rica de esta BBDD a menudo lleva registros de longitud variables en el nivel físico. Los sistemas de gestores de base de datos. Un sistema de gestor de base de datos o CGBD, aunque suele utilizarse más a menudo en las siglas DBMS, procedente del inglés. Es el software que permite a los usuarios procesar, distribuir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos. En estos sistemas se proporciona un conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes que permiten a los distintos usuarios realizar sus tareas habituales con los datos, garantizando además la seguridad de los mismos.